La juventud es la etapa más importante de nuestra vida, muy seguramente, pues es la etapa en donde empezamos a decidir la persona que seremos en la vida adulta. Siempre podemos cambiar, siempre podemos tomar alternativas, pero al final, en gran parte, se va a definir en los primeros años de nuestra adultez. Adultez entre comillas, digamos 15, 20, 25, 30 años, incluso hasta los 30 podemos decir. Y ahí, si cometes errores y estás constantemente cometiéndolos en bucle, vas a joder tu adultez. Por eso es muy importante que seas cauteloso con tus decisiones. Y yo mismo he cometido un grave error en mi juventud, en el instituto, cuando estaba en E3 o 14, 15, 16, 17, hasta 20 años incluso, que me han jodido muchísimo y que hoy en día tengo que revertirlos. Y la realidad es que si no los hubiera cometido y hoy en día no tuviese que estar revirtiendo todo lo que he cagado para poder salir adelante, estaría muchísimos pasos adelantado a cualquier persona de mi edad y muchísimos pasos adelantado obviamente a la situación en la que me encuentro ahora mismo. El instituto es una etapa en la que la mayoría de la gente se ve atraída hacia comportamientos novedosos, comportamientos rebeldes, comportamientos más de adulto, comportamientos que salen un poco de la norma. ¿Por qué? Pues por distintos motivos, pero al final, si observamos a la gente en el instituto, lo que más estatus suele dar es la gente que es rebelde, la gente que no obedece a los profesores, la gente que no obedece a lo que le mandan en casa o a lo que dictan en teoría las normas sociales, y se sale un poco de ese patrón. ¿Qué pasa? Que normalmente la mayoría de la gente no se sale de ese patrón para voy a dejar el instituto a los 16 y voy a montar una empresa, un proyecto personal, ponerme a trabajar 12 horas, ahorrar mucho dinero, porque quiero hacer otra cosa alternativa, porque no me gusta exactamente estudiar, no quiero seguir una carrera, soy más independiente, me gusta más valerme por mí mismo. No, la mayoría es básicamente que dejan de estudiar, que desobedecen a los profesores y tal para hacerse los guays, para ir a fumar detrás del pabellón y para hacer gilipolleces, para ir a salir de fiesta, etc. Y sí, en esa etapa quizás sea la gente que más estatus tiene, es la gente que más liga porque tenemos que entender que son los más autónomos o más adultos en esa etapa. ¿Qué significa ser adulto? Pues ser independiente, ser autónomo. Y si nos ponemos a ver en esa edad, realmente están ellos y los que obedecen a los profesores, obedecen lo que les mandan en casa, los que estudian, los que siguen a rajatabla, todo lo que sea. Y al final, esos no se salen de la norma, no muestran una autonomía, una independencia propia, no muestran una diferencia con los demás. Sin embargo, los que muestran un carácter para salir de lo que supuestamente sería la norma social y la obediencia son esas personas. Por eso en parte tienen más estatus, son más respetados, intimidan más a los demás y suelen ligar más. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de jóvenes nos vemos atraídos hacia ese tipo de actitudes por eso mismo, por esa búsqueda de estatus. Y yo caí en esa trampa. Yo a los 14 años me vi arrastrado hacia ese comportamiento más rebelde, de pasar más de los estudios, de salir más, de empezar a coquetear con alcohol, tabaco, etc. Y cagó mi vida. Yo era una persona que de los 12 años más o menos empecé en el instituto y me iba muy bien, porque siempre me consideraba una persona muy buena, tanto memorizando como también sacando cuestiones de forma lógica y racional. Por lo tanto, generalmente no me hacía falta estudiar y sacaba muy buenas notas, 9, 10, prácticamente sin estudiar nada y sin agarrar un libro. ¿Qué pasa? Que atendía en clase, entonces eso me ayudaba. A partir de los 14 estaba en clase haciendo el tonto, estaba fuera de clase haciendo el tonto, no me cultivaba tampoco intelectualmente como lo hacía antes. Antes me gustaba leer, me gustaba ver vídeos, me gustaba hablar sobre física, etc. Después pasé a hablar sobre tabaco, a salir a jugar al futbolín, al billar, a hacer el tonto y tal con los colegas. Entonces empezó mi decadencia, empecé a suspender, empecé a perder pues mi trayectoria, empecé a rezagarme con respecto a los demás, pero aún así yo seguía por el mismo camino. ¿Por qué? Porque eso me había dado estatus. Tenía ciertos ligues con chicas, tenía más estatus, hacía amigos, etc. Y me gustaba eso. ¿Qué pasa? Que esa etapa acaba pronto. ¿Por qué? Porque cuando llegas ya incluso al bachillerato con los 16, 17 años, la gente se da cuenta de que hay que mirar adelante y de que adelante lo que te va a valer es ser disciplinado, tener capacidad de estudio, capacidad de trabajo, la persona que saca buenas notas llega más lejos, la persona que más trabaja llega más lejos y la persona, pues eso, más disciplinada y más recta llega lejos. Pero yo aún así seguía un poco atado a la mentalidad anterior, porque aparte la disfrutaba un poco de forma hedonista, entonces seguía con la misma mentalidad. Y es que continué así hasta los 18 años más o menos que me empecé a apartar de eso y me costó muchos años, 3 4 años de reflexión, de cambiar de ruta, de distintas etapas de mi vida, el darme cuenta y entender realmente lo que quería hacer con mi vida y a dónde quería llegar, que es el punto en el que estoy ahora. ¿A qué quiero llegar con esto? A que no puedes dejarte llevar por esas tendencias cuando estás en la juventud, cuando estás en el instituto, cuando te tientan todas esas actitudes. ¿Por qué? Porque es la mejor etapa que tienes para cultivarte, para hacerte disciplinado, para aprender habilidades, para todo. Todo ese tiempo que, por ejemplo, yo y otros invertíamos en salir, en estar con los amigos, en hacer el tonto, lo puedes invertir también con amigos, pero en un círculo de buena calidad. Lo puedes invertir aprendiendo habilidades, lo puedes invertir estudiando, lo puedes invertir aprendiendo un deporte, lo puedes invertir haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que más tiempo
tiempo libre tienes? No tienes ninguna atadura, no tienes un alquiler, una hipoteca, un coche, no tienes prácticamente gastos y tus padres generalmente te dan dinero, entonces tienes todas las oportunidades del mundo. Entonces aprovecha esta edad para empezar a hacerte disciplinado y no caigas en esas tentaciones, porque además muchas de estas tentaciones después te van a acarrear problemas a lo largo de tu vida. Mucha de la gente que empieza a fumar, que empieza con el alcohol, que empieza con otras sustancias, que se vuelve un poco adicta, ¿no?, a salir de fiesta, incluso a comportamientos lujuriosos, empieza en esa edad. Si no has empezado en esa edad, lo más probable es que nunca empieces. Cuando estaba en el instituto venían guardias civiles a darnos charlas sobre drogas, etc. Y recuerdo que una vez uno dijo, si estáis pensando en probar alguna droga, hacedlo cuando tengáis 25, 27, 30 años. Esperad hasta esa edad y ahí, si queréis seguir haciéndolo, hacedlo. ¿Por qué nos decía eso? Pues porque a esa edad nadie quiere hacerlo. A esa edad ya nos damos cuenta de la mierda que es y no nos apetece estar probando drogas generalmente a la mayoría de la gente. Por eso es que lo recomendaba y por eso esta edad de entre 14, 13, 14, incluso hasta 25, 30 años es tan importante porque estás formando la persona que serás en el futuro y todo lo que empieces en esa etapa va a ser muy influenciable para ti. Salte de los malos hábitos, salte de la rebeldía sin sentido, porque la rebeldía en parte puede estar bien, está bien quizás salirte un poco de lo que sería la conducta social a nivel de estudios si tú quieres emprender un proyecto aparte, si tú quieres emprender un proyecto empresarial, un proyecto artístico, un proyecto de lo que sea. No voy a decir que eso está mal, de hecho yo admiro a mucha gente que lo ha hecho, músicos que pues no acabaron estudios formales de universidad y tal, y sin embargo empezaron proyectos artísticos y al final llegaron muchísimo más lejos que mucha gente graduada de universidad, o que la mayoría de gente en general. Entonces, eso es algo a respetar y es algo que tiene todo el sentido del mundo. Pero la rebeldía, simplemente por rebeldía, no tiene sentido. La rebeldía tiene que venir de un objetivo. Entonces, olvídate la rebeldía simplemente por parecer guay, olvídate de salir de fiesta, olvídate de querer hacer amigos por hacer amigos, porque la mayoría de esos amigos son vacíos y no te van a aportar nada. Crea buenos círculos, olvídate de tabaco, alcohol y esas mierdas cuando estás en tu juventud. Ya después, cuando seas más mayor, quizás lo pruebes, si es que quieres seguir haciéndolo. Olvídate de todas esas cosas. Eso son cosas negativas. Ahora, si te construyes en esas cosas negativas, tu vida en el futuro va a ser muy probable que gire en torno a esas cosas y vas a tener que quitarlas. Y quitarlas, una vez has llegado a ellas, te va a suponer una resistencia muy fuerte, un esfuerzo muy fuerte. Por la otra cara, tienes todo lo positivo. Ganar disciplina estudiando, ganar disciplina haciendo un deporte, aprender habilidades, juntarte con gente que te aporte conocimientos, buenos contactos, que te aporte conversaciones que te hagan crecer, que te aporte relaciones profundas, que te aporte todo ese tipo de cosas. Esas son cosas positivas y si las vas incorporando a tu vida, pues después en el futuro te vas a ir encarando hacia ellas porque ya tienes esa costumbre desde joven y te has preparado para ello. Así que aprovecha tu juventud para formarte y para crecer de cara al futuro. No pienses en lo que te hace guay ahora o en lo que te hace tener más estatus ahora. Piensa en el futuro. Y ojo, eso no significa que te dejes hacer de menos con nadie. Si tienes gente que supuestamente es más guay en tu aula, que supuestamente tiene más estatus en tu aula, tú porque eres el disciplinado, el que estudia, el que no desobedece, el que no es rebelde por rebelde, el que no hace el tonto, no te sientas menos. Nunca te dejes pisar por ninguno de ellos, porque tú en el fondo sabes que estás actuando mejor y tú tienes que hacerte valer por ti mismo, así que haz que te respeten y vale por ti mismo. Pero no vayas hacia su actitud. La mayoría de la gente tiene también ese problema. Como es insegura en esa etapa, que es la juventud, se quiere meter en el grupo de los rebeldes, en el grupo de los guays, porque no quiere ser discriminada y porque no tiene suficiente valor para no hacerse pisar y para que lo respeten por sí mismo haciendo sus propias acciones, con sus propias creencias y con sus propias actividades. Por eso intenta meterse en el grupo de los demás. Apártate de todo eso, olvídalo. Cultívate y piensa en tu futuro. No pienses en lo que te va a hacer tener estatus ahora. Piensa en lo que te va a hacer estar bien a los 25, a los 30, a los 40 años. En cómo quieres formar tu vida. En tu vida estable, en tu vida firme, en tu vida digna, tu vida disciplinada, tu vida grande y tu vida ambiciosa. No desperdicies tu tiempo porque la juventud es un momento muy preciado y si no te verás como yo, teniendo que revocar después todo lo que ha hecho mal en el pasado. Quería dejar simplemente este mensaje por aquí. Déjame en los comentarios tu opinión sobre el tema, si has aprovechado o no tu juventud, cómo lidias con estos comportamientos en tu juventud, tu experiencia, gente de la ola que te haya llamado la atención, todo será bien recibido y es muy interesante escuchar experiencias pues fuera de la mía. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, déjame un like y si quieres ver más contenido de este, te recuerdo que subo un vídeo diario con contenido sobre reflexión, desarrollo personal, consejos para jóvenes, etcétera, contenido de este tipo. Muchas gracias por verme y yo me voy yendo, nos vemos en la próxima. Adiós.